muchísimas gracias, Fernando, por tu amabilísima presentación. Y reitero mi gratitud a todos los que habéis querido acompañarnos en esta sesión inaugural, a todos los buenos amigos que están presentes. Efectivamente, cuando me plantearon la posibilidad de dar esta conferencia inaugural, pensé el tema. Yo estoy trabajando últimamente en cuestiones relacionadas con el envejecimiento y, por lo tanto, pues consideré que era el tema adecuado para traer aquí, tratando de ofrecer de este fenómeno una visión que van a ver ustedes que es prioritariamente optimista frente a las visiones habituales que son mucho más pesimistas. Yo he dividido mi intervención, que procuraré no cansarles con ella, en 5 grandes cuestiones que van a tratar sucesivamente de estos temas. En primer lugar, pretendo hacer una aclaración terminológica. En segundo lugar, hablaré de que el envejecimiento es en realidad un proceso de rejuvenecimiento, lo justificaré. Después hablaré de algunos rasgos que tiene el envejecimiento. Hablaré en cuarto lugar de los componentes de esa situación que desgraciadamente crece en nuestras sociedades, que es el edadismo. Y por último me referiré a las oportunidades. Empezaré con esa aclaración terminológica. La población no envejece. Envejecen las personas que la componen. Pero por puro convencionalismo hablamos de envejecimiento cuando los individuos de una determinada sociedad llegan a una cierta edad y alcanzan un determinado porcentaje. De tal manera que tradicionalmente venimos diciendo que una población está envejecida cuando al menos entre el 10 y el 15% de sus habitantes tienen 65 años y más. Pero ese umbral tan fijo, tan rígido, hoy día ya no nos convence, porque decir que una persona es vieja a los 65 años consideramos que ya no es correcto. Por el contrario, la longevidad es la larga vida que tienen las personas, que en todas las especies tiene hoy por hoy un límite. Solamente hay una medusa llamada Turritopsis nutricola, que es el único ser orgánico vivo en el que parece que se ha podido demostrar la inmortalidad biológica. Todas las demás son especies mortales, aunque haya algunas muy longevas. Por ejemplo, en la Antártida se encontró una esponja gigante que tiene unos 10.000 años. Se ha encontrado un abeto localizado en el área montañosa sueca que tiene 9.500 años, que son muchos más de los que vive la especie humana. Nuestra especie humana se encuentra en la mitad de la tabla de longevidad, porque frente a especies como la ballena boreal, que vive unos 200 años aproximadamente, y ciertas especies de tortugas que viven 180 años, el récord de la humanidad está detentado por una francesa llamada Jeanne Calment, que vivió 122 años, 5 meses y 10 días. Por cierto que en estos momentos la persona viva más longeva es la española María Brañas, que tiene 116 años, muchos más de los que alcanzan otras especies animales, como los elefantes, los monos, las vacas o los gatos y los perros. Les decía que nos situamos en la mitad de la especie animal y la longevidad de muchas personas sigue creciendo, pero estamos aún lejos de la inmortalidad, si es que algún día la alcanzamos. Y aunque la logremos,
Lo importante son las condiciones bajo las que vamos a vivir. La literatura se ha ocupado con frecuencia de este tema, como así lo pone de manifiesto un libro que yo le recomiendo, de José Luis Muñoz Boix, que se titula Mortalidad e Inmortalidad en la Literatura. En ese libro, el autor hace un repaso de los mitos, de las leyendas y de las obras más destacadas sobre esta temática. Pasa revista, por ejemplo, a la figura del judío errante, que es uno de los personajes inmortales más populares, abordado en obras como la de Andersen, Kipling, Mújica Laínez, Gabriel García Márquez o Borges, y dentro de la música, como saben ustedes, en la magnífica ópera de Wagner. También menciona el autor la obra de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, en la que describe una raza de personas inmortales llamada los Struthbugs. Aborda el trabajo de la británica Virginia Woolf, Orlando, la de Mújica Laínez, Bomarzo, la de José Luis Borges, El Inmortal, la de Isaac Asimov, El hombre bicentenario, o esa maravillosa novela de José Saramago llamado Las intermitencias de la muerte. Todos estos relatos que les acabo de citar tienen un común denominador. Al no ir asociada, en ningún caso, a un estado físico razonable, a una especie de juventud eterna, la inmortalidad no es un estado deseable, es más bien una causa de insatisfacciones, un logro perverso, una fuente de problemas de todo tipo. El segundo punto lo he titulado El envejecimiento y la longevidad ya no son lo que eran. Decía que los 60 o 65 años ya no nos sirven para marcar el inicio del envejecimiento. Tenemos que elevar ese umbral. Y uno de los procedimientos utilizados es emplear un indicador móvil definido por la esperanza de vida. Pretendo no ofrecerles demasiados tecnicismos, permítanme tan solo este. La vejez comenzaría cuando una persona alcanzase una edad en la que la esperanza media de vida que le quedase fuera de 15 años. Por ponerles un ejemplo. La esperanza media de vida actual de las españolas es de 86 años. Si a 86 años le quitamos 15, eso marcaría el inicio de la vejez estadística, puramente estadística, de las mujeres españolas, que por lo tanto se situaría en los 71, pero no en los 65 que habitualmente solemos utilizar. La ventaja de este método es que podemos cambiar la puerta de comienzo de la vejez a medida que va subiendo la esperanza media de vida. Porque va subiendo la esperanza media de vida, pero estamos anclados en los 65 años para definir el comienzo de la vejez estadística. Y eso es lo que digo, que ya no tiene ningún sentido. Otra propuesta para redefinir el comienzo de la vejez, vuelvo a repetir, a efectos puramente estadísticos, es la realizada por las Sociedades Gerontológica y Geriátrica de Japón. En un trabajo del año 2006 se sostiene que los mayores tenían un estado de salud mucho mejor que el de 15 o 20 años antes y que bajo ningún concepto se podía definir como viejos a las personas que tenían 65 años. Es un trabajo que manejaba diferentes indicadores, como por ejemplo la velocidad de la marcha, ¿no? Ese trotecito al que nos tiene acostumbrados el presidente Biden, o la capacidad de agarre de la mano y algunos otros indicadores parecidos. Ellos decían que los individuos que tenían el año 2006 entre 75 y 79 años ofrecían los mismos resultados prácticamente que los que tenían 65 a 69, 20 años antes. Es decir,
podemos afirmar que le hemos ganado como mínimo 10 años a la vida en los últimos tiempos. Esta es la razón por que el presidente Biden, que cuando escribí estas líneas cumplía precisamente 81 años, podría ser todavía un candidato válido para la presidencia de los Estados Unidos, porque a pesar de sus tropiezos, de sus despistes, yo creo que mantiene la cabeza suficientemente lúcida y dirige con razonable eficacia los destinos de ese gran coloso mundial. Y es que una cosa es la edad cronológica y otra la edad biológica y mental. A la gente, a Joe Biden también, hay que juzgarla no por los años que tiene, sino por las capacidades intelectuales. Y es preciso dejar de utilizar la edad como un arma, como un instrumento para descalificar. Corren eslogans en Estados Unidos en estos momentos como el de "No te presentes, Joe", del grupo Roots Action Organization, o el Biden no for president, sino for resident, que es un eslogan alentado por Trump, que es, como saben ustedes, 5 minutos más joven que Biden. Además, hay que considerar que independientemente de dónde situemos el umbral de partida de la vejez, ésta admite y hasta aconseja divisiones internas. No es lo mismo una persona de 70 años que una persona de 95. Esto lleva a los japoneses, que son unos maestros en este tipo de cuestiones, a hacer una clasificación de la vejez en 3 grandes grupos que ellos denominan la prevejez de 65 a 74 años, la vejez propiamente dicha de 75 y más años y los supermayores, que son los que tienen por encima de los 90 años. Cada vez hay más centenarios, por cierto. En estos momentos, según la División de Población de las Naciones Unidas, hay alrededor de 650.000 centenarios a escala del planeta, que seguramente van a llegar alrededor de 1 millón al final de esta década. Y todavía hay una categoría que utilizamos en estos momentos para definir los viejos de los más viejos, ¿no?, que son los llamados supercentenarios, que son aquellas personas que tienen 110 años o más y que tienen un perfil claramente asiático, femenino, de mujer y particularmente del Japón. Ahora bien, no hemos logrado, a pesar de estos avances, el récord de Jean Calmet de esos 122 años que existe desde que se murió el 4 de agosto de 1997. Pero todo se andará. Estoy seguro que este récord se superará pronto porque cada vez hay más personas que viven más años y se sienten más jóvenes durante más tiempo. Y eso es lo que me permite a mí hablar de que quizás el envejecimiento podría ser definido como una especie de rejuvenecimiento. Un rejuvenecimiento que tiene 2 rasgos demográficos prioritarios. El primero es su clara feminización y el segundo el proceso de envejecimiento de la propia vejez. Ya sabemos que nacen más niños que niñas en todo el mundo, que eso no tiene excepción, que alrededor de 106 nacimientos por cada 100 mujeres es la tónica habitual en todas partes. Veamos el caso de España. En el año 2022, que son las últimas estadísticas que se pueden manejar, nacieron 106 varones por cada 100 mujeres. La superioridad de los varones se produjo hasta los 51 años. A partir de los 52 años empiezan a predominar las mujeres, una hegemonía que va aumentando a medida que se van cumpliendo años. A los 65 años hay 108 mujeres por cada 100 hombres. A los 80 hay 134 féminas por cada 100 varones. Y entre los centenarios españoles
hay 348 mujeres por cada 100 caballeros. De tal manera que suelo decir en ocasiones en un tono humorístico que aquellos que tengan la imperiosa necesidad de contraer matrimonio, si pueden esperar hasta los 90 años, van a encontrar un mercado matrimonial de cierta amplitud. La otra característica del envejecimiento es el envejecimiento de la propia vejez, es decir, el hecho de que cada vez más personas que cumplen 70 van cumpliendo 80, van cumpliendo 90. Ya ha nacido, lo habrán escuchado ustedes muchas veces, que ya ha nacido la generación que tendrá 100 años de esperanza media de vida y que estará nutrida, como todos sabemos, especialmente por mujeres. Y tras estas pinceladas del fenómeno en general, me van a permitir ahora pasar a la parte específica del título de mi intervención, que es la de estereotipos, prejuicios y mitos, los componentes del edadismo. El hecho de que cada vez más personas vivan más años y en unas condiciones mejores, yo creo que hay que definirlo ante todo como una gran conquista social, aunque tenga ciertamente muchas batallas pendientes. Sin embargo, son muchas más las personas que ven el envejecimiento como un fenómeno prioritariamente negativo y lo evalúan en términos de gastos, de pensiones, sanitarios, de dependencia y muy poco en términos de oportunidades y de beneficios. Si ustedes se meten en Google y plantean la cuestión del envejecimiento como problema, a mí me salieron, cuando lo hice, más de 34 millones de resultados. Si ahora se enuncia el envejecimiento como oportunidad, se alcanzan únicamente 9 millones de resultados. No está mal, pero la diferencia con el enfoque del envejecimiento como problema predomina claramente. El tema no es nuevo. El edadismo no es un fenómeno ni de hoy ni de ayer. Tiene una cierta tradición. Como recuerda un autor español que muchos de los colegas sin duda habrán leído, Andrés Domingo, el envejecimiento y la longevidad han sido con frecuencia temáticas de lo que llamamos distopías demográficas. Entre estas figura el libro del escritor argentino Bioy Casares, El diario de la guerra del cerdo, chancho, como se dice en forma dialectal. Este libro fue publicado en 1969 y es una ficción que transcurre en la ciudad de Buenos Aires y que plantea una contienda en la que los jóvenes atacan y matan a los viejos, considerados, son palabras citadas por uno de los personajes del autor, egoístas, materialistas, voraces, roñosos y, en definitiva, unos verdaderos chanchos. La muerte física es el objetivo final para unas personas que sufren antes una especie de muerte social al no tener una función reconocida, en lo que influye decisivamente su salida del ciclo productivo. Esto les convierte en obsoletos, en dependientes, en una rémora para los demás. La causa de esta acumulación de viejos en el conjunto de una población, dice también uno de los personajes de Casares, la tienen los médicos, que nos han llenado de viejos inservibles. Unos viejos que además pueden llegar a jugar un papel nocivo en las sociedades democráticas debido al peso tan elevado ya de sus votos. Sin ir más lejos, en el panorama español, las personas de 65 años y más, consideremos ese umbral con carácter provisional,
representan más del 25% de los votos que se emiten en los distintos sufragios. Por lo tanto, el peso relativo del voto de los mayores es cada vez más elevado y eso no gusta a todo el mundo. Diario de la Guerra del Cerdo no es la única obra de ficción que ofrece una visión negativa del envejecimiento. Hay algunos otros autores bien conocidos que han tratado esta temática con la pericia con la que suelen acostumbrarnos. Por ejemplo, estoy pensando en ese discutido autor francés llamado Michel Houellebecq, en un libro que se llama La posibilidad de una isla, en la que Daniel, el protagonista, se lamenta de un mundo reservado a los jóvenes y en el que las personas viejas son tratadas como ciudadanos de segunda, como auténticos desechos. Hoy, afortunadamente, no hay sociedades en las que se acose y se acabe matando a los viejos por su condición, y es de esperar que esa ficción de Casares no tenga nunca lugar. Pero a veces aparecen algunos indicios y comportamientos alarmantes, como las declaraciones del ministro de Finanzas japonés Taro Aso, quien a sus 72 años pidió a los más viejos de su país que no usasen los cuidados paliativos cuando únicamente sirvieran para comer, para beber o para dormir, y que no tratasen sus enfermedades para evitar las ingentes cantidades de dinero para mantenerlos vivos. Llegó a emplear la frase que se den prisa y se mueran. Fue su proposición que debió de rectificar al poco tiempo, pero que le costó la dimisión al poco tiempo. Afirmaciones como la de Aso son hechos aislados que al atentar contra los derechos fundamentales de las personas no tienen muchos efectos. Lo que he pretendido, trayendo a colación estas referencias literarias y estas afirmaciones como la de Aso, es poner de manifiesto la existencia, ciertamente en estos casos extrema, llevada a límites de difícil cumplimiento, de una cierta discriminación contra las personas mayores que está basada casi siempre en eso, en estereotipos, en prejuicios, en falsas percepciones o en mitos infundados. Yo creo que no podemos negar que existe un claro edadismo apoyado en componentes cuyas secuelas debemos tratar de evitar a toda costa. El edadismo es la marginación o la exclusión que sufren las personas por razón de su edad. Se puede producir en cualquier momento de la vida, pero ciertamente alcanza una intensidad notable entre las personas mayores. No siempre sus manifestaciones son conscientes. Algunas yo diría que son involuntarias, como sucede cuando empleamos ciertos vocablos. Pero deberíamos tratar de evitar a toda costa términos como los de anciano, los más coloquiales de vejete o vejestorio, o simplemente el de abuelo, cuando se utiliza como sinónimo de los anteriores y no para definir una relación de parentesco. Y deberíamos eliminar de nuestro lenguaje otros términos despectivos como tarra, pureta, algunos quizás sean poco conocidos por ustedes, pero figuran en la relación que uno puede manejar cuando estudia estas cosas. Repito, tarra, pureta, gagá, carcamal, decrépito, caduco o carraca. Yo creo que hay alternativas terminológicas como pueden ser el de mayores, el de personas de edad
o el más distinguido de senior. Pero pasemos a la categorización de las muestras del edadismo o de los edadismos, no solo para conocerlos, sino para denunciarlos, con el fin de que al hacerlo podamos contribuir a su erradicación. En sociedades como las occidentales, donde hay cada vez menos jóvenes y más gente mayor, resulta injustificado y preocupante el primero de los tipos de edadismo que voy a tratar, que es el laboral. Se trata con frecuencia de una visión deformada de los trabajadores senior que conforma una actitud descalificadora de sus aptitudes para el trabajo. Los argumentos tratan de defender que a partir de una edad no resulta provechosa la actividad de los mayores porque son menos productivos, están poco ilusionados, poseen una salud más frágil, resultan más caros, no están actualizados o quitan puestos de trabajo a los más jóvenes. Hay ya muchas evidencias empíricas que ponen de manifiesto la vacuidad de estos argumentos. Los trabajadores senior no reducen las oportunidades de los jóvenes en un mercado laboral que se considera equivocadamente de dimensiones invariables, es como si fuera fijo y no pudiera desarrollarse, no pudiera crecer. Jóvenes y mayores pueden multiplicar a la vez los efectivos de la población activa y ocupada, como lo demuestra el caso de muchos países europeos y muy particularmente de los nórdicos, que tienen a estos efectos el sistema más avanzado. Pero tratando el tema a nivel general de la Unión Europea, fíjense en estos datos. En el conjunto de los 27, la población empleada de 15 a 29 años pasó de 33 millones en el año 2013 a 35 en el año 22. No es un crecimiento muy fuerte, pero es un crecimiento. Un crecimiento no muy fuerte debido a que la base de la pirámide de edades pues está muy disminuida como consecuencia de la fuerte caída de la natalidad que venimos observando en todos los países de la Unión desde los años 80 como mínimo del siglo pasado. Y los mayores, los de 55 a 59 años, crecieron de 33 millones en 2013 a 35 millones en el 2020. De 30 millones a casi 41 millones en el año 2022. Como ven, sube más la pirámide laboral de los mayores que la pirámide laboral de los jóvenes. Y es que no va a haber más remedio en el futuro que recurrir al mantenimiento durante más tiempo de los mayores en el mercado laboral para suplir las estrecheces que se van a provocar como consecuencia de la disminución de la presencia de los jóvenes. Desde el punto de vista tecnológico, los trabajadores de edad pueden quedar desfasados, sin duda, pero la mayoría, y eso es cada vez más frecuente de acuerdo a las estadísticas que se pueden manejar de Eurostat, reactualiza con facilidad sus conocimientos y sus capacidades, incluidas las digitales. No son como a veces se les define, analfabetos virtuales y desconocedores absolutos de los procedimientos informáticos que manejan de forma suficiente. No se puede pedir que una persona de 70 años maneje con la misma facilidad los medios informáticos que su nieto de 10 o de 12 o de 15. Pero no son verdaderos analfabetos digitales como muchas veces se les achaca. Y muy particularmente en España no lo son
esas últimas generaciones de la etapa del baby boom, quizás si nos retrotraemos más en el tiempo, esa otra generación que a veces denominamos veteranos, que es la generación anterior al año 50, puedan adolecer de este defecto, pero no los posteriores, particularmente, como digo, esas últimas generaciones del baby boom. Es verdad que las personas mayores cobran más que los trabajadores jóvenes, pero esto tendría remedio si se les diese oportunidades de laborar a tiempo parcial, modalidad en la que muchos se sentirían cómodos y además sería un tránsito razonable hacia la jubilación definitiva. Miren, en España se produce una situación verdaderamente insólita. Nosotros llevamos trabajando en temas de talento senior 4 años, los últimos 4 años, y hemos elaborado para Mapfre 3 informes hasta el momento y tenemos en marcha el 4. En esos informes podemos comprobar que en nuestro país el sistema de trabajo es que tú estás trabajando 100%, full time, hasta el día antes a tu jubilación y pasas a no hacer nada al día siguiente de la jubilación. Los tiempos parciales, como tránsito entre la actividad y la jubilación, son muy poco frecuentes en el sistema laboral español, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, en los cuales esos tiempos parciales llegan a representar casi 1/3 del total de los trabajadores senior en esos países. No ocurre en España, no se sabe muy bien por qué, pero sería positivo, porque además un trabajador senior que laborase parcialmente, pues tendría lógicamente una remuneración acorde al tiempo dedicado a la actividad. Tampoco es cierto que a partir de una determinada edad se produzca una desmotivación que provoque una merma de productividad. No lo hemos comprobado en los trabajos que manejamos, a través muchas veces de encuestas, porque estadísticas para medir este tipo de cuestiones no son frecuentes. En una palabra, yo creo que los argumentos laborales del edadismo no solo carecen de soporte sólido, sino que además minusvaloran algunas cosas que yo considero muy positivas de los trabajadores senior, como son sus conocimientos, su experiencia, su reputación profesional o su capacidad relacional. El edadismo laboral es una manifestación, quizás la más expandida, del llamado edadismo excluyente o invalidante, el que sostiene que a una determinada edad no se pueden hacer ciertas cosas. En este sentido, esta aseveración puede tener en algún caso, pues eso, su razón. Evidentemente una persona de 70 años no puede hacer los 100 metros lisos en 10 segundos. Pero otras solo se fundamentan en un estereotipo, en un prejuicio o en una opinión desinformada. La mayoría de las personas mayores mantienen intactas sus capacidades para hacer las mismas cosas que un individuo que tiene 40 o 50 años. Ser mayor no significa incompetencia, ineptitud, ineficacia, torpeza, nulidad o impericia. A veces, todo lo contrario, la posibilidad de hacer mejor las cosas que ya se han realizado anteriormente un montón de veces. Otra categoría es el edadismo sanitario, que se manifiesta en la desatención o postergación de los mayores en situaciones críticas. No tengo que citar a nadie lo que ocurrió en la fase aguda de la última epidemia de COVID. Y recuerdo que en tiempos de pospandemia, en una ocasión, yo formaba parte de una delegación que visitaba a un ministro de Educación de un país latinoamericano. Mis compañeros de la delegación eran más jóvenes,
y todos entraron al ministro menos yo, porque como había cumplido 70 años, estaba, sospechoso de poder de haber tenido o tener en ese momento la enfermedad. Y todavía hay un edadismo más sutil, pero igualmente vejatorio, al que podríamos llamar el edadismo sobreprotector, consistente en tratar a los mayores con un paternalismo desmedido, como si fueran niños pequeños o discapacitados mentales, con todo el respeto, por Dios, hacia este colectivo, ¿no? Hay personas que, llevadas sin duda de su buena voluntad, te hablan a gritos como si estuvieras sordo, te toman del brazo para cruzar la calle como si fueras cojo, o te advierten de un peligro hipotético como si fueras tonto. Abuelo, tenga cuidado, no se vaya a caer, como si estuvieras escalando el Everest o subiendo a un patinete eléctrico, ¿no? Cuando solamente tratas de cruzar una acera. El edadismo sobreprotector puede resultar muy hiriente, sobre todo en mayores que conservan íntegras sus facultades físicas y mentales. Ciertamente la discriminación tiene muchos destinatarios: mujeres, inmigrantes, practicantes de un determinado credo o personas con una cierta inclinación sexual. Pero el acentuado proceso de envejecimiento agrega a los mayores al cuadro de honor de la marginación y les adjudica en él un lugar preferente. El edadismo se ha convertido en modelo de cambio de nuestra conducta. Yo creo que hay que cuestionarlo y combatirlo ante el riesgo que dé paso a otra circunstancia probablemente más grave, que es la gerontofobia. Y termino con el último punto sobre las oportunidades. Yo creo que la obsesión por las consecuencias desfavorables que plantea, mencionaba antes los gastos en pensiones, en sanidad, en discapacidad y dependencia, nos hace olvidar que el incremento de personas mayores ofrece también algunas oportunidades, tanto desde el punto de vista de la actividad como desde el punto de vista del consumo. Hace un instante decía que el retroceso de la natalidad en nuestras sociedades está provocando el descenso de la población joven y adulta joven en la pirámide laboral. Eso significa que va a resultar necesario multiplicar los efectivos de los seniors en esa actividad, como así está ya sucediendo. Es una presencia que va creciendo, pero que sin duda se enfrenta a algunas dificultades por parte de los grandes interlocutores del mercado laboral. Con frecuencia la administración no la suele facilitar. Los sindicatos suelen oponerse con el argumento, ya he dicho que no real, de que los mayores quitan puestos de trabajo a los jóvenes. Las empresas en su mayor parte tampoco los favorecen con las políticas adecuadas. Y hay que reconocer que los mayores a veces tampoco están dispuestos a continuar en el mercado laboral como consecuencia de la falta de incentivos para ello. Necesitamos, desde mi punto de vista, un gran pacto social entre estos cuatro grandes interlocutores, entre la administración, que debería de favorecer esta presencia. La jubilación activa es un paso, pero todavía hay muchos otros pasos que dar para que realmente exista por parte de las empresas y de los propios trabajadores interés en prolongar el trabajo. Yo creo que la jubilación hay que considerarla como un derecho, faltaría más, pero no debería ser considerada como un deber para todos. Y hay que
favorecer el establecimiento de medidas por parte de esos interlocutores del mercado laboral que permitan la prolongación de la actividad. Por ejemplo, la posibilidad de compatibilizar una actividad con una pensión, porque el trabajador deja de ser un pensionista único y se convierte al mismo tiempo en un trabajador que cotiza. Por lo tanto, amortigua el tremendo déficit que bajo el régimen de los sistemas de reparto están afectando a todas nuestras sociedades y comprometiendo seriamente en el futuro el pago de las pensiones. O favoreciendo, por ejemplo, los tiempos parciales en aquellos países donde no existe una tradición de este tipo de actividad. Y creo que hay que establecer medidas también de concienciación para los propios trabajadores que deben mantenerse ocupados hasta la edad legal de jubilación, por lo menos, ya que, como sabemos todos, hay una diferencia prácticamente de 4 años en estos momentos en nuestro país, en lo que es la edad legal de jubilación, que está en 66 y poco, en el año 27 llegará a 67 años, y la edad real de esa jubilación, que está en torno a los 63 años. Trabajadores durante más tiempo, por lo tanto, pero también consumidores destacados, gracias al poder adquisitivo que muchos seniors tienen y a la necesidad de satisfacer para ellos determinados servicios o bienes. Ahí ha aparecido con fuerza últimamente la llamada Silver Economy, que es precisamente el conjunto de productos y servicios creados para atender a una población mayor en sectores como el sanitario, el inmobiliario, el automovilístico, el de los cuidados personales, el de los utensilios para el hogar, el turístico o el de las nuevas tecnologías. La Silver Economy es una actividad que crece y que todavía lo va a hacer mucho más en el futuro debido a que ese proceso de acentuación del envejecimiento es algo irreversible. Es algo con lo que tenemos que convivir y de la que no creo que todavía, por el momento, hayamos sido capaces de sacar todos los beneficios y todas las ventajas y oportunidades que plantea. Tenemos que cambiar la óptica sobre las personas de edad y dejar con tanta insistencia de considerarlas como un problema por toda la actividad dineraria que suponen y pasar a considerarlos cada vez más como personas que pueden seguir aportando por su trabajo y por su consumo algo muy útil a nuestra sociedad. Nada más y muchas gracias.